Hola chicas, hola chicos, buenos días. Hoy vamos a preparar una receta sencilla, económica y genial para estos días que hace de frío. Vamos a preparar unas patatas con chorizo. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Para nuestro guiso necesitamos, yo uso un chorizo para 2 personas, una cebolla, la mitad de un pimiento rojo, un diente de ajo o incluso 2. Si queréis que quede un poco picante, una guindilla, pimentón, patatas por supuesto, que a nosotros yo he hecho más patata que chorizo porque al final a mí por ejemplo es lo que más me gusta, que tenga más patata que chorizo, agua, sal y aceite de oliva, que como podéis ver aquí como hace frío está medio licuado, medio gordo. Lo primero que hacemos es trocear el chorizo en rodajas un poco gruesas y luego una vez que tengamos el chorizo ya troceado en rodajas, lo que hacemos es trocearlo en 4 trozos para que a la hora de comerlo, bueno, pues nos entre todo en la cuchara. Ya lo tenemos troceado y ahora lo reservamos, y lo que vamos a hacer va a ser pues la cebolla, quitarle la capa externa, el pimiento lavarlo y el ajo quitarle la piel también. Ya lo tenemos lavado y pelado. Ahora lo que tenemos que hacer es picarlo finito. Ya lo tenemos todo picado y también lo reservamos. Y vamos al siguiente paso. Ponemos una cazuela al fuego y le echamos aceite de oliva. Mirad aquí cómo está frío, mirad cómo sale el aceite de gordo. Dicen que cuando queda así de gordo es porque el aceite es bueno. Y esperamos a que caliente. Ya tenemos el aceite más o menos caliente. Incorporamos el chorizo y lo tenemos que dorar. Que no quede excesivamente frito, pero bueno, tiene que quedar hecho. Una vez que está fritito, lo sacamos. Ya veis cuando está frito porque el aceite se ve colorado. Y lo reservamos. Ahora en este aceite echamos la cebolla, el pimiento y el ajo, todo junto. Y lo freímos hasta que esté bastante transparente. Una vez que empezamos a ver que empieza esto a cocer, le echamos el sal. No echéis mucho, más que nada para que se haga la cebolla, porque a echar sal hay tiempo después. Ya tenemos la verdura tiernecita, entonces le vamos a añadir una cucharada de pimentón y lo vamos a incorporar bien a las verduras. Y acto seguido le echamos el agua. Esto es más o menos medio litro. Y lo dejamos puesto para que cueza y la verdura se ponga blanda, blanda del todo. Ya tenemos esto tierno y entonces ahora vamos a triturarlo con la batidora. Aunque también lo podéis batir, o sea, pasar con el pasapuré si lo preferís. Ya tenemos el caldo bien triturado y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser chascar las patatas. Ya sabéis, chascar es meter el cuchillo hasta la mitad y tirar de la patata. Es la forma de que suelte el almidón y de que engorde un poco el caldo. Lo revolvemos todo bien para que se incorpore la patata al caldo. Y acto seguido le incorporamos el chorizo. Y lo ponemos a cocer todo hasta que la patata esté tierna. En el momento que la patata esté tierna, entonces tendremos hecho nuestro guiso de patatas con chorizo.
Han pasado un cuarto de hora y ya tenemos nuestras patatas con chorizo listas. No podéis hacer mucho caso del tiempo que tuvimos nosotros las patatas cociendo, porque influye el tipo de patata que sea y lo grande o pequeña que esté cortada. Entonces, bueno, tenéis que ir mirándolo. A partir de los 10 minutos lo pincháis un poco y miráis a ver si están hechas. A nosotros nos gusta que quede el caldo así, como está esto, que veis que está como concentrado. Que os gusta que quede el caldo más líquido, en vez de así, pues le echáis un poquitín más de agua y listo. Pero bueno, así quedan muy buenas.